Imagínense que todas las personas que estamos en este salón seamos forzadas a vivir todos en este cuarto. Que aquí tuviera que estar todo lo necesario para nuestra vida diaria. Es decir, camas, baño, cocina, etcétera, etcétera. Y no porque alguien externo nos esté forzando a hacerlo, sino porque no tendremos otra opción. Ya no va a haber espacio en el mundo para poder repartir y guardar a tanta gente. Sí. Desde hace 100.000 años, el ser humano ha habitado este planeta y ha estado propiciando cambios y avances tecnológicos, culturales y en muchas otras disciplinas que nos han vuelto la especie dominante del planeta. Sin embargo, aunado a estos avances, también hemos venido arrastrando un problema que viene desde hace mucho tiempo y que no nos habíamos dado cuenta que era un problema, sino hasta que las consecuencias empezaron a surgir. Esto es del crecimiento poblacional. Esto es un fenómeno que causa efectos dañinos en el medio ambiente y que hay que frenarlo y evitarlo para poder prevenir estos efectos perjudiciales. Les contaré algunos datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas de este año, del 2016. Es que en el año 600 después de Cristo había 500 millones de personas habitando el planeta. Después de 1200 años, es decir, en el año 1800, esta cantidad se duplicó a 1.000 millones de personas. Después de 130 años, en 1930, se volvió a duplicar y ya éramos 2.000 millones de personas. Y después de tan solo 46 años, esta cantidad se volvió a duplicar a los 4.000 millones de personas. Es decir, que la cantidad de tiempo en la que la humanidad se duplica es cada vez menor. De pasar desde los 1.200 años hasta 46 años en duplicarse es demasiado. Y se pronostica que al paso al que vamos, para el año 2050 habremos rebasado los 10.000 millones de personas. Esta es la cifra actual. Ahora, a marzo del 2016, somos más de 7.400 millones de habitantes en el mundo. Y les pregunto, ¿cómo creen que esto afecte en nuestra vida diaria y en el planeta? Los dejo con mis compañeros que les platicarán más sobre el tema. Para introducirlos un poco más al objetivo de nuestra presentación, queremos platicarles primero sobre el concepto de capacidad de carga. Este concepto se refiere a la capacidad que tiene cierto ecosistema para acoger a organismos vivientes y de igual manera satisfacer sus necesidades básicas. Aterrizándolo un poquito más al concepto de crecimiento poblacional, podríamos decir que este concepto de capacidad de carga es la máxima carga que la humanidad puede imponer al planeta, la capacidad que puede imponer la humanidad al planeta antes de que éste pueda pues ya no soportar alimentar la humanidad de manera adecuada o de una manera digna. Este concepto de capacidad de carga puede tener varios significados. Si lo aterrizamos en relación con los recursos renovables, se podría considerar como el rendimiento que tiene cierta superficie o cierto ecosistema para regenerar esos recursos, si es que hablamos de recursos renovables. Pero si lo tomamos en consideración a términos de contaminación, esta capacidad de carga se refiere a lo máximo que puede soportar esta mencionada superficie, lo más que puede absorber de agentes contaminantes antes de que los daños en este territorio sean irreversibles. Mencionado esto, nosotros queremos preguntarles, ¿qué tan grande será la línea de crédito que nos puede brindar nuestro planeta en comparación a la demanda de recursos que la humanidad exige? Es decir, los humanos constantemente explotamos y de una forma desmedida los recursos del planeta y ha llegado al punto de sobrepasar la capacidad que la Tierra tiene de regenerar estos recursos. Y como les menciono, esto si hablamos de recursos renovables, pero ¿qué pasa
aquellos que pues no lo son, tales como los combustibles minerales o los combustibles fósiles. Esta explotación desmedida de los recursos hace que dudemos de la posibilidad de que contemos de estos recursos para nuestras generaciones futuras. Mencionado esto, quiero acercarlos al concepto de huella ecológica, que es ese indicador que funciona para medir esta capacidad de carga que tiene nuestro planeta. Esto fue creado por Weiss y Wenger Lanker. Este indicador es el que nos permite saber la productividad de cierta superficie para regenerar estos recursos y también la productividad que tiene la superficie para soportar los agentes contaminantes. Mucha gente puede mencionar que este indicador es algo subjetivo por todas las variables que incluye, tales como la contaminación, el determinado territorio, la productividad, la tecnología, así como los comportamientos en general de la población, o también los lugares en donde hay más concentración de población que otros. Independientemente de que se piense que este indicador subestima el impacto real que está sufriendo el planeta, es una herramienta muy útil para representar de una manera más numérica el efecto que está ocurriendo, y así pues los seres humanos podemos interpretarlo y comprender el daño que está ocurriendo y además compartirlo con las demás personas y que se pueda hacer algo al respecto. En el año del 2010, Footprint descubrió que en la actualidad estamos usando 1.5 planetas, como si tuviéramos pues prácticamente de sobra, y lo que sucede es que no, cada vez hay menos recursos naturales. Y lo que también queremos recalcar aquí nosotros es que sí, el problema es el crecimiento poblacional, pero más que nada es qué estamos haciendo con ese crecimiento poblacional. En vez de que, como seamos más, procuramos pues consumir menos cada uno para que alcance para todos, lo que estamos haciendo es, como somos más, queremos más. Y entonces pues los recursos se están acabando y simplemente las generaciones futuras pues no van a tener lo mismo que nosotros. Y este indicador, el que les menciono de la huella ecológica, también nos ayuda a ver esta inequidad que existe de la apropiación de los recursos, porque como sabemos hay países muy ricos en recursos naturales y que gozan de ellos y los explotan de una manera desmedida, mientras que hay otros países o continentes que pues ni siquiera tienen recursos y están en pobreza extrema y muriendo de hambre. El crecimiento poblacional es en gran parte el responsable del deterioro ambiental que se presenta hoy en día. ¿Por qué? Porque consumimos más recursos. También generamos mayor cantidad de residuos y con esto más contaminación. Incluso hemos destruido ecosistemas enteros. Una mayor cantidad de población requiere una mayor cantidad de espacio. Para esto se ocupan zonas geográficas para construir ciudades y explotar recursos. Citando a Boris Graysburg, él menciona que la urbanización hace que el uso de suelo cambie. Espacios que antes eran dedicados a la agricultura y a otras actividades naturales, ahora son ciudades. Estas actividades de agricultura ayudaban a la tierra a volverse una fábrica natural de agua. Ahora ya no existen. Las ciudades también hacen que haya una mayor demanda de recursos, que haya más basura, que se quemen combustibles fósiles, entre otros ejemplos. Y tenemos un cuestionamiento. Por supuesto que es necesario que las personas tengan hogares para vivir, ¿cierto? Sin embargo, si no hubiera sobrepoblación, podríamos ocupar estos recursos naturales, estos espacios, para algo más. ¿Qué es más importante? ¿Generar casas para que las personas tengan un hogar y generar recursos económicos? ¿O invertir para la preservación de recursos naturales? También la sobrepoblación hace que haya más basura, como les comenté.
porque ocupamos más recursos y después, cuando no nos sirven, se convierten en residuos. Simplemente en México generamos al año toneladas y toneladas de desechos sólidos. Estos desechos son gran parte de plásticos o de materiales que no se reintegran fácilmente al medio ambiente. Esto produce que la contaminación se incremente. Les voy a contar que hace poco conocí a una chica de China. Cuando ella llegó a México, nos preguntó: oigan, ¿ustedes cuándo utilizan las máscaras para la contaminación? Le dijimos que aún no llegamos a ese extremo, pero ¿realmente estamos lejos? Ella nos contó que en su ciudad ocupan estas máscaras 3 veces por semana y que en Beijing se ocupan 4 veces a la semana. ¿Ustedes creen que eso es vida? Y esto es responsabilidad de todos. ¿Por qué? Nosotros aquí tenemos la posibilidad de separar nuestra basura en 3 botes diferentes aquí en la escuela. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes los utilizan correctamente? Todos nos quejamos de la contaminación y del cambio climático que cada vez se hace más presente. Sin embargo, ¿estamos haciendo algo por reducir nuestra producción de residuos? ¿Estamos haciendo algo por cambiar nuestras acciones? No, realmente no hacemos mucho. Les puedo decir también que, claro que todos los países tienen problemas de contaminación y que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad y el derecho de exigir a los gobiernos que se invierta en políticas públicas que exijan a las empresas producir de manera más responsable y sustentable. Pero aunque estas políticas se lleven a cabo, si nosotros no somos conscientes de que nuestras acciones también impactan al medio ambiente, no servirían de nada. Es necesario educar a la población para que ésta sea consciente de que la sobrepoblación y el uso excesivo de los recursos dañan cada vez más al medio ambiente. Los avances en tecnología y avances científicos han ayudado a la medicina a que la esperanza de vida de las personas sea mayor. Suena bien, ¿no? Vivir más. Pero entre más vive una persona, se genera una mayor cantidad de residuos por los recursos que ocupa. Y esto no le hace bien al medio ambiente, no le hace bien al planeta, pero tampoco nos hace bien a nosotros. ¿Por qué? Porque se generan problemas en la salud, ya que el agua, el suelo y el aire no se encuentran en condiciones adecuadas para nosotros. La mezcla de residuos ocasiona que se generen gases tóxicos. Esto no solo daña la superficie donde son depositados estos residuos, también daña el aire que respiramos. ¿Este es el mundo en el que quieren vivir? Una de las primeras personas en preocuparse por este problema de la sobrepoblación fue el economista británico Thomas Malthus. En 1798, escribió un ensayo acerca de los principios del crecimiento poblacional. En este ensayo, estableció que el crecimiento poblacional se da de manera exponencial, mientras que el crecimiento de los recursos se da de manera lineal. Esto lo que quiere decir es que en algún punto los recursos serían insuficientes para satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, algo que Malthus no tomó en cuenta fue que a mediados del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX se dio una época que conocemos como la Revolución Industrial en Inglaterra. Esta revolución industrial trajo consigo cambios importantes en cuestiones tecnológicas y científicas. A su vez, esto dio paso a que se hicieran avances en los campos de la medicina, por ejemplo. Esto es realmente importante ya que la expectativa de vida se aumentó en 40 años. De hecho, las personas en el siglo XXI vivimos aproximadamente 4 décadas más que una persona en el siglo XVIII. Entonces, quisiera retomar por un momento lo que dijo mi compañera acerca de la huella ecológica. La huella ecológica mide el impacto que tenemos sobre los humanos sobre la Tierra. Y como dijo, necesitamos 1.5 tierras para satisfacer nuestras necesidades al ritmo a las que lo estamos haciendo ahora mismo. Pero realmente es difícil imaginarnos 1.5 planetas. Entonces los voy a invitar a que se imaginen esto en cuestión de dinero.
Imaginen que tienen que pedir un préstamo por la mitad de todo el dinero que tienen actualmente y al año siguiente vuelven a pedir la mitad y al año siguiente la mitad, de tal manera que la deuda se incrementa y se incrementa. Esto, lamentablemente, no es posible cuando estamos hablando de recursos naturales, ya que, como ya comentaron mis compañeras y mi compañero, estos recursos en algunos casos son renovables y en otros son no renovables. Entonces, bueno, como podemos ver, nosotros no podemos negociar con la naturaleza, sino que solamente podemos aceptar las consecuencias de nuestros actos. De hecho, hoy amanecimos con contingencia ambiental, por si no lo sabían, y estas cosas nosotros las vemos como hechos aislados, como si los problemas ambientales fueran una cosa aislada que resolver. Pero la realidad es que todos nuestros problemas, todo lo que pasa a nuestro alrededor, es parte del sistema que ya no funciona, nuestro sistema económico. Por lo que problemas como el cambio climático, la corrupción, la extinción de las especies, todo está relacionado con nuestro sistema económico actual. A lo largo de esta exposición han nacido aproximadamente 3.840 personas. Entonces, está en sus manos que la vida de estas personas sea digna y próspera. Gracias.